Hola a todos, muy buenos días, espero que estén bien, bienvenidos a la semana 13. En la semana 13 entonces vamos a continuar con estudios sociales y ciencias naturales. Para ende, necesito que tengan sus textos y su cuaderno de trabajo y un lapicero a mano para compartir las siguientes actividades que vamos a realizar. Entonces, vamos a empezar con estudios sociales, para ende lo voy a compartir pantalla, ¿sí? Empezamos con el texto, ¿sí? Vamos, ¿sí? Ustedes tendrán la página 13, ¿sí? Yo en este caso en mi libro digital tengo la página 150, ¿sí? Entonces nos habla en la 150 los vestigios en Ecuador y la forma de vida de sus primeros pobladores. Entonces tenemos ahí cuáles fueron los primeros pobladores, cómo fueron los primeros, ya habíamos visto anterior, ¿sí? De dónde habían llegado, ¿sí? En este caso ahora vamos a ver, ¿sí? Los primeros pobladores, ¿sí? Las primeras huellas en la presencia del ser humano encontrada en lo que actualmente es Ecuador. Está en la región interandina, en el sitio arqueológico denominado la Inga, ¿sí? Yaló, y en las cuevas de Choxi, Cubilán, donde se han encontrado restos de alrededor de 7 y 9 mil años de antigüedad, que se demuestran la fauna en la que se alimentaron de los primeros habitantes, así como en los grandes talleres de la industria lítica, donde trabajaban la piedra para la cacería. Entonces ahí fue donde ellos realizaron, ¿sí? Varias actividades, como realizaron las primeras armas, ¿sí? Como ahí nos dice, para realizar la cacería, ¿sí? Para ellos ir a la vida silvestre y poderse alimentarse. Entonces aquí tenemos los hallazgos de la península de Santa Elena, Las Vegas, ¿sí? Presentan poblaciones asentadas entre 9.000 a 4.600 a.C. Elaboran objetos de piedra, de concha. Estos habitantes encontraron ambientes más adecuados que las tierras del norte, que eran casi inhabitables por las largas épocas de glaciación. Poco a poco fueron adaptándose al medio en el cual se situaron y crearon un sistema económico y social que ayudó al desarrollo. Entonces, así como nosotros cuando llegamos a un lugar, ¿sí? De a poco nos vamos adaptando, vamos realizando, ¿sí? Varias actividades para poder sobrevivir, ¿sí? Asimismo estos personajes, vamos continuando, ¿sí? Entonces, tenemos un cuadro, el periodo, la duración de aproximación y los rasgos principales. Ahí tenemos palo, paleo-indio o precerámico. Ahí tenemos 14.000 años antes de Cristo, ¿sí? O 3.900 antes de Cristo, la creación de las bandas nómadas. Casas de faunas existen y recolección de plantas. Ocupación de campamentos temporales, valoración de la vida comunitaria. Entonces aquí tenemos la creación del nómada, ¿sí? Casa de la fauna, lo que había ellos, ¿sí? Para poderse alimentar. Por ejemplo, había un río, encontraban peces, ¿sí? Había una montaña, encontraban un venado, lo que sé yo, etcétera, etcétera. Ellos, aquí la ocupación de campamentos temporales, entonces hacían, ellos cuando se iban a vivir hacían un pequeño campamento, luego se iban más allá, ¿sí? Unos kilómetros más allá, realizaban otro campamento, ¿sí? Ahí tenemos el formativo de entre 1900 a.C. a 550, ¿sí? El inicio de la fabricación de la cerámica, ¿sí? El inicio de la agricultura, ellos como empezaron a realizar una siembra así para poderse alimentar, una tribu que habitan, ¿sí? Jefes y familiares, ¿sí? Por ejemplo, en toda la tribu hay un jefe, así como en el hogar hay un jefe siempre, ¿sí? Un padre, por ejemplo, para poderlos guiar, etcétera, etcétera, ¿sí? El desarrollo regional, ¿sí? Tenemos trabajo especializado, intercambio de bienes, por ejemplo, él no tenía esto, ¿sí? No lo compraban, sino que iban, cambiaban, porque todavía quizás no existía la moneda, ¿sí? Formación de poblados gobernados por jefes y familias y caciques. Entonces, aquí los poblados tenemos, allá tenemos un programa, 10 personas ya llamaban un poblado y le ponían un nombre, allá tenemos 10 más, teníamos, sí, le poníamos otro nombre, etcétera, etcétera. Y así se iba, y todo esto estaba formado por un líder, ¿sí? Que se le llamaba cacique, ¿sí? La integración de la agricultura desarrollada, intercambio de bienes, trabajos especializados y gobernando en señoríos étnicos, ¿sí? Ahí está el intercambio y la agricultura desarrollada, ya fueron sembrando más plantas, etcétera, etcétera,
Seguimos. Ahí tenemos el mapa, ¿sí? De la primera, Paleo Indio, ¿sí? Aquí tenemos. Los arqueólogos que han trabajado en el Ecuador han utilizado divisiones del tiempo, es decir, ¿sí? Basados en la ocupación del espacio y la producción de artefactos. Se estableció así en la secuencia de los periodos del que observamos en el mapa. Ahí tenemos, ¿sí? Todo lo que ellos que crearon, ¿sí? La relación de piedra, ¿sí? Ellos cogieron una materia prima, la piedra, para poder realizar ciertos objetos, ¿sí? La función de las etapas en las que vivieron cientos de culturas se puede apreciar en el grado de organización social, cultural que tenían. De igual forma, la tecnología que lo acompañaba, ya que eran las comunidades que empezaron siendo nómadas y luego formaron sus asentamientos en varios lugares, en la que hoy es Ecuador, ¿sí? Ahí tenemos, ¿sí? Ellos realizaron, sí, nos dice que llegaron desde Asia primero y llegaron por el mar, ¿sí? Y primero llegaron a las costas de Esmeralda y Santa Elena, ¿sí? Y ahí tenemos subrayado, claro, ¿sí? A donde fue lo que ellos realizaron todas estas actividades, ¿sí? Vamos. Entonces, debido a la migración del producto de las condiciones climáticas, estas comunidades tuvieron que adaptarse a la función de. Seguimos la otra página. De su ubicación, por la mayoría de las culturas habitaron zonas cálidas como la Valdivia, Chonera, Jama y más, convirtiéndose en las comunidades de cazadoras y comerciantes muy importantes, ¿sí? Entonces aquí tenemos subrayado, ¿sí? Parte de Manabí, ¿sí? Jama, ¿sí? Actualmente también sí se llama Jama y existe, ¿sí? ¿Sí? En la sierra las comunidades como el Cañaris tuvieron que adaptarse a sus costumbres a la agricultura y domesticación de animales. Y ahí en las zonas en la sierra hicieron muy buenas zonas ganaderas y agricultoras, debido a que las tierras ricas en minerales y permitían producir diversas clases de plantas para alimentarse. Entonces, aquí tenemos, ¿sí? Partes de la sierra, todas estas, lo que están en el mapa son unas provincias, ¿sí? Provincias, por ejemplo, aquí en la Blanca tenemos Manabí, Guayas, pero aquí todavía no está dividido Santa Elena, ¿sí? Aquí tenemos los ríos, ¿sí? En cada una de ellos, ¿sí? Ellos tuvieron, ¿sí? Que adaptarse a cómo se venía dando, ¿sí? Cómo era el clima para ellos poder sembrar plantas frutales para poderse alimentar, ¿sí? Una vez de esto, ¿sí? También adaptaron animales, ¿sí? A domesticación de animales, por ejemplo, a vivir de la, del ordeño de los animales, como era la vaca, ¿sí? Ahí decía, ¿sí? Adaptación, ¿sí? Entonces tenemos ahí, analicemos algunas de las teorías más importantes sobre el poblamiento de América y cómo esto influye en la población actual de Ecuador, ¿sí? Ahí tenemos, ¿sí? Entonces, Valdivia, tenemos por ejemplo la cultura Valdivia, por eso en el norte de Santa Elena hay un punto llamado, ¿sí? Valdivia, ¿sí? Porque quizás allá ellos encontraron, ¿sí? Algo de los ancestros, por ejemplo, aquí tenemos, ¿sí? Véstigos. Véstigos quiere decir estas infraestructuras que ellos encontraron, realizaron, ¿sí? Hace muchos tiempos atrás, ¿sí? Una vez que hicieron esto, ellos dejaron allá, quizás porque ya murieron, migraron, se los quedó olvidado, dejaron enterrado, etcétera, etcétera. Y por eso ahí el ser humano, a través de investigaciones, ¿sí? Fue encontrando todas estas cosas, estos véstigos, sí, lo fueron investigando, ¿sí? Para ello existe, ¿sí? Varias personas especializadas, ¿sí? Que lo llevan todo esto, ¿sí? Y va a se realiza un análisis, y una vez tenido el análisis se ve, ¿sí? Qué es el tipo de huella, y también lo puede sacar a ver a cuántos años esto fue creado, hace cuántos años fue dejado ahí, cuántos años tiene en el sol, etcétera, etcétera, y después ya va llevado a un museo, ¿sí?
Como por ejemplo en la cultura Valdivia, ¿sí? Tenemos en el museo, ¿sí? De Santa Elena, Amantes de Zumpa, llamado Amantes de Zumpa, ¿sí? Tenemos varios de estos vestigios que fueron encontrados, ¿sí? Allanados, ¿sí? Para luego ser puesto en un sitio especial, ¿sí? Llamado museo ahora en Santa Elena, ¿sí? Ya le digo, Amantes de Zumpa, ahí hay varios de estos vestigios que se encontraron. Y asimismo el ser humano se fue adaptando a cada uno de las actividades de cada región, ¿sí? Para poder sobrevivir, porque cuando uno va a un lugar, de verdad debe, ¿sí? Adaptarse a las condiciones climáticas, a las nuevas teorías, a las nuevas leyes que se pueden realizar para poder sobrevivir, ¿sí? Entonces, con esto, ¿sí? Vamos a dejarla como trabajo, ¿sí? De estudios sociales, pasar la página 13, 14 y 15, ¿sí? Con los mapas, ¿sí? Ahí tenemos con los mapas. Si no lo pega, lo dibuja, una de dos cosas, para pasar al cuaderno de trabajo, ¿sí? Y realizar la actividad correspondiente, ¿sí? Vamos al cuaderno de trabajo. Entonces, ustedes deberán tener la página 10 y yo tengo la página 127. 127, ¿sí? Ahí tenemos, ¿sí? Entonces solo vamos a realizar en esas tres hojas, ¿sí? Que realizamos en el cuaderno de texto. Entonces solo acá nos dejo una hoja, ¿sí? Ni una hoja, sino una actividad nomás. Entonces, investiga la provincia en la que están localizados y la edad de los sitios que atestiguan la presencia de los primeros habitantes del Ecuador y completa la información en el cuadro. Entonces tenemos la localización, en qué provincia se localizó, ¿sí? Y a qué edad se fue calculada, ¿sí? Fue calculada, por ejemplo, aquí nos decía, ¿sí? La cultura de Las Vegas, 900 años, perdón, 9000 a 4600 años, ¿sí? Aquí lo voy a dejar la última ayudada. 9000 a 4600 años antes de Cristo y fue localizada en la provincia de Santa Elena, ¿sí? Y asimismo van a ir ubicadas las de acá, ¿sí? Aunque también está en el libro, pero si usted lo puede glosar, se puede ir a internet. También aquí tenemos, ¿sí? La Inga, eran las tres mismas, estaba situada, ¿sí? En la región interandina, toda esta región interandina, ¿sí? Y la edad calculada teníamos ahí entre 7 a 9000 años, ¿sí? Todas estas tres, ¿sí? 7 a 9000 años, nada más, ¿sí? Por el momento, nada más en estudios sociales, porque el resto corresponde a otra actividad. Ahora nos diremos entonces, ahí culminamos entonces con estudios sociales, ahora nos vamos, ¿sí? Con ciencias naturales, vamos a ser breve, ¿sí? Vamos a ser breve, ciencias naturales tenemos en el texto, ustedes tendrán, ¿sí? La página 14 y 15, y yo voy a tener en mi texto digital, ¿sí? La 221. 221, que a ustedes corresponde 14 y 15. Vamos a ver, las funciones vitales de los seres vivos, ¿sí? Tenemos, como ya sabemos, todos los seres vivos realizan tres funciones vitales: relación, nutrición y reproducción, ¿sí? En este caso vamos a ver la relación, ¿sí? Todos los seres vivos recibimos información del medio que nos rodea y relacionamos las consecuencias. La adaptación al entorno hace más fácil la supervivencia. Ahí tenemos entonces varios gráficos con varias actividades, ¿sí? Ya le digo, usted está en la página 14, ¿sí? Si no me equivoco, ¿sí? 14, sí. Déjeme ubicarlo yo. La mía es la 14. Sí, ya la tengo, ¿sí? Entonces, seguimos. Ahí. Los animales, especialmente los pequeños, huyen deprisa cuando detectan un peligro, ¿sí? Como hemos visto, ¿sí? ¿Sí? Hay varios animales que huyen. ¿Por qué? Porque hay depredadores, ¿sí? Porque huyen para salvar su vida, porque hay depredadores que se alimentan de carne,
¿sí? Y pueden ser su alimento para ellos. Por ejemplo, aquí tenemos, ¿sí? Una ardilla, ¿sí? Puede huir, ¿sí? De un tigre, de un tigrillo, ¿sí? O quizás de un gavilán, ¿sí? Tenemos entonces en la casa del verbo cazar, ¿sí? Un factor determinante es la agilidad en el momento de la captura de su presa, ¿sí? Cazar, ¿sí? Los animales también cazan, pero no que cogen un arma y se van a hacer, no, ¿sí? Sino que ellos cogen sus propios métodos, utilizan, aquí vemos, ¿sí? Cómo este animal está alimentándose de otro, ¿sí? Más pequeño. Por ejemplo, ¿sí? Vemos el gavilán, su habilidad, sí, él vuela, ¿sí? La ave es su instinto, que ya está, su presa, digamos, ¿sí? Que está cerca, él ve entonces desde arriba, como él anda arriba, rondando, él ve, lo único que hace es bajar, ¿sí? A una velocidad máxima, baja y está, atrapa, ¿sí? Cada uno tiene su propia habilidad para cazar. Claro que la del gavilán o el águila no va a ser la misma que un tigre o un tigrillo, ya la vamos a ver más adelante. El camuflaje. El camuflaje es también un modo de adaptación al entorno, permite pasar desapercibido ante los depredadores, ¿sí? Ahí tenemos el camuflaje, cómo se camuflan varias, ¿sí? Varios animales, ¿sí? Camuflaje entonces, un animal, por ejemplo, se queda quieto, ¿sí? Se queda quieto y cambia su forma. Por ejemplo, el caracol en este caso, ¿sí? El caracol, ¿sí? Este se camufla, además, o la tortuga, ¿sí? Se queda, por ejemplo, la tortuga, ¿sí? Se esconde las patas y la cabeza, ¿sí? Y se queda ahí tranquilo, se queda tranquila, se está camuflada y ahí no pasa nada, ¿sí? Porque ya se encuentra ella camuflada. Los organismos que necesitan la luz para desarrollarse, como las plantas, son capaces de detectarla y crecer hacia ella para captarla mejor, ¿sí? Algunas plantas se desarrollan flores de colores llamativos que atraen a los insectos para que estos transporten su polen de una flor a otra. Entonces aquí tenemos una abeja, ¿sí? Atrapando alimento, ¿sí? Para poderse alimentar o si no a la vez para poderse reproducir. Una vez trasladando este polen, si un pequeño polen se le queda botado y está húmedo, pueden hacer otra planta, ¿sí? Ahí por eso vemos que los animales también son parte de la reproducción de las plantas. Vamos a ver lo que es la nutrición. Gracias a esta función, los animales y las plantas obtienen los alimentos necesarios para poder vivir. Hoy los seres vivos, como los animales y los hongos, que se alimentan de otros seres vivos o sus restos, ahí tenemos, ¿sí? Ahí tenemos una serpiente, ¿sí? Siendo atrapada, su presa, ¿sí? Ahí tenemos un anfibio, ¿sí? Está en momentos de caza. Las plantas fabrican sus alimentos a partir del agua y las sustancias minerales del suelo. Entonces las plantas se alimentan del suelo. Una vez que está húmedo, las raíces absorben sus nutrientes para ellas poderse reproducir. Entonces cuando ya vemos una planta que está bien bonita, ¿sí? Está bien bonita, entonces ella quiere decir que está bien alimentada, ¿sí? Entonces, y si vemos una que está marchita, entonces quiere decir que le faltan nutrientes, ¿sí? O sea que le falta humedad al suelo para que ellas poder alimentarse, como se dice, alimentarse y poder sobrevivir para que esta planta crezca fuerte y robusta, ¿sí? Tenemos entonces, seguimos. Algunos seres vivos, como los caimanes, nacen de huevo, mientras que otros, como las belugas, nacen del vientre de la madre. Si todos los seres vivos, sí, sí, se reproducen, sí, si no es a través de huevos, sí, a través del vientre de la madre, como los mamíferos. Muchas de las plantas nacen de semillas y otros seres como el paramecio, se divide en dos para originar nuevos individuos. Entonces, aquí tenemos cuando se dividen en dos, ¿sí? Por ejemplo, ya le hablaba de las plantas, como una abeja lleva el polen, una vez que se le cae el polen, nace otra planta, ¿sí? Ahí tenemos lo que es la reproducción, ¿sí? Tenemos la reproducción, ¿sí?
Gracias a esta función, los animales y las plantas obtienen alimentos necesarios para poder vivir. Las plantas fabrican su alimento a partir del agua y sustancias minerales del suelo. Gracias a esta función, nacen nuevos ejemplares de cada una de las especies de los seres vivos que habitan en la Tierra. Así se asegura la supervivencia. Entonces, así como nosotros también, ¿sí? Cada vez nacen otras familias, otros niños, ¿sí? Asimismo las plantas, ¿sí? Nacen nuevas y las que ya van, ¿sí? Ya van, por ejemplo, dejando de existir. Es como todo ser humano van dejando de existir varias plantas porque ya cumplieron su ciclo de vida, ¿sí? Asimismo también el ser humano, ¿sí? Y por eso van naciendo otras y otras para poder mantener la naturaleza, ¿sí? Seguimos. Las funciones vitales de los animales. Vamos a ver las funciones. En el mundo existe más de 1,5 millones de especies distintas de animales, como los seres vivos que son. Llevan a cabo las funciones vitales de relación, nutrición y reproducción. Todos los seres humanos, ¿sí? Deben tener, ¿sí? Varios aspectos. Claro, nutrición, ¿sí? Si no se nutren, quiere decir que no se alimenten y estos animales van a dejar de existir. La relación que hay entre una a otro animal, ¿sí? Puede ser relación, ¿sí? Para poderse reproducir, ¿sí? Porque si no hay relación, no puede dejar de existir esta especie, ¿sí? Varias actividades se realizan para poder seguir haciendo esto. La reproducción, ¿cómo se reproducen? ¿Sí? A través de familias, se hacen nuevas familias, ¿sí? Aparean, etcétera, etcétera, ¿sí? Vamos a ver. Ahí tenemos varios ejemplos, ¿sí? Dice, mediante la función de la relación, los animales captan información sobre lo que sucede en el medio de los que los rodea y pueden relacionar en la forma adecuada. Esto permite buscar alimento, huir del peligro o conocer a sus semejantes. Entonces la relación, sí, ahí se mantiene, ¿sí? De forma adecuada. Esto sirve para, ya nos dice, para captar sus alimentos, para absorber de dónde vienen las energías, ¿sí? Dónde vienen sus energías, para quizás para poder ellos camuflarse si hay algún peligro o si hay algún alimento cerca, ¿sí? Mediante la función de la nutrición, los animales consiguen las sustancias necesarias para vivir, ¿sí? En estas funciones interviene el proceso de respiración, alimentación y circulación, ¿sí? Mediante la respiración absorben un aire, ellos absorben un aire, allá está mi fruta, ¿sí? Que necesito para alimentarme, ¿sí? Allá está una especie más pequeña, ¿sí? Que la necesita para realizar varias actividades, ¿sí? Como alimentarse, aparear, etcétera, etcétera. Mediante la función de la reproducción, es posible que el nacimiento de nuevas crías de la misma especie, ¿sí? De la misma especie, siempre van a nacer de las mismas especies, ¿sí? Ya que ellos sí siempre van a parear, ¿sí? Con la misma especie, ¿sí? Van a nacer, ¿sí? Una o varias especies más, ¿sí? Entonces para ello, ¿sí? En ciencias naturales pasamos la página, ¿sí? 14 y 15, ¿sí? Para luego resolver las actividades del cuaderno de trabajo, ¿sí? El cuaderno de trabajo, ¿sí? Ustedes estarán en la página 12, actividad 6 y 7, y yo me voy a ubicar en la 153. 153, ¿sí? Ya, ahí había una actividad, ¿sí? Y había quedado inconclusa porque era de la otra clase. En este caso, la página 12, 6 y 7, vamos a ver. Entonces tenemos ahí 6. Indica a qué función de las plantas se refiere cada una de las situaciones. Entonces tenemos ahí, si es relación, reproducción, ¿sí? Como ya lo habíamos visto en el cuaderno, ¿sí? Aquí teníamos, ¿sí? Puede ser relación, nutrición o reproducción, ¿sí? Tenemos, ¿sí? Cualquiera puede ser A, B, C, ¿sí? A. Un girasol tiene la capacidad de moverse según la posición del sol, ¿sí? B. Las raíces de una planta absorben el agua que necesita para vivir. ¿Será? Una de las mariposas
pasada en una flor ayuda a que se desarrolle una nueva planta. Si ahí tenemos una mariposa, en este caso habíamos hablado de una abeja, pero aquí hablamos de una abeja que ayuda a que se desarrolle otra planta, ¿sí? Ahí ya sabemos qué ponerle en los cuadros, ¿sí? Según lo que es relación, nutrición o reproducción, ¿sí? Vamos. La 7. Ordena la fase en que un animal relaciona a circunstancia externa cómo conseguir alimento o huir del peligro, ¿sí? Va a poner 1, 2 y 3, ¿sí? Según corresponda. Tenemos, el sistema nervioso analiza el estímulo, recibe una respuesta y la ejecuta a través del sistema locomotor, percibe un estímulo, ¿sí? Entonces sería ahí, ¿cómo sería la primera? ¿Sí? En este caso yo le pondría aquí 1, percibe el estímulo, ¿sí? Porque él a través del sistema respiratorio va a calcular, ¿sí? Va a realizar, allá se ve, según el olor, ¿sí? Que lo atrae, o si no, el viento cuando viene hacia acá, allá se ve, ¿sí? Que allá está su presa, que digamos, ¿sí? Y luego el sistema nervioso analiza el estímulo, allá, analiza a través del sistema nervioso, allá, dice voy o no voy, cómo voy por allá, por acá, etcétera, voy realizando varias actividades, ¿sí? Recibe una respuesta y la ejecuta a través del sistema locomotor, ¿sí? Ya sería la última, la tercera, recibe una respuesta, ya, entonces esto voy a hacer y vamos a ejecutar y vamos, ¿sí? Y realizamos la actividad que realizamos, es una casa, un apartamento, etcétera, etcétera, ¿sí? Para poderla realizar. Entonces, al momento, ¿sí? Se lo vamos a realizar a las 6 y las 7 de la página 12, nada más, ¿sí? Y por ello, entonces, le dejo de compartir, ¿sí? Y nos vemos en la semana 14, ¿sí? Nos vemos en la semana 14 con un nuevo tutorial. Si cualquier inquietud, cualquier pregunta me la hacen saber, ¿sí? Entonces nos vemos. Espero que pasen bien y tengan una linda semana, ¿sí? Nos vemos.